Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy la hermana Mónica Lara. Bienvenidos a este programa de estudios bíblicos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando en todos los países, en cada lugar del mundo, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en China, en México, en los diferentes lugares, en Monterrey, Toluca y en la Ciudad de México. Gracias. Sean todos bienvenidos. Hablemos de dinero una vez más, es nuestro tema. Esta es la tercera parte y los invitamos a los que están escuchando este mensaje por primera vez que se conecten a nuestra página. Ahí están grabadas las dos partes anteriores para que pues puedan entender y este mensaje tenga sentido, así como otros temas que van a ser bendición para su vida. Bueno, acabamos de leer Génesis 1 del 26 al 28. En el principio Dios bendijo al hombre y a la mujer para ser prósperos y fructíferos en todo lo que hicieran, ¿verdad? En una tierra fértil y abundante, creada por y para la gloria de Dios, llena de la bendición del Señor. De esta manera es como fue el diseño original de Dios, crear al hombre y a la mujer para formar familias llenas de bendición, llenas de prosperidad en su vida, que todo fuera dando fruto grandemente. El trabajo lo creó Dios como una bendición, como un instrumento de provisión para nosotros. Vemos que a partir de que Adán y Eva pecaron, entonces fue que las cosas cambiaron. Dios maldijo a la tierra y ahora ya no iba a producir libremente, sino con cansancio y dolor del hombre y de la mujer. Tanto el fruto de la tierra como el fruto del vientre de la mujer, todo había traído dolor, había traído maldición, habían cambiado las cosas, se había corrompido todo por causa de la maldición de Dios como resultado del pecado del hombre. Y esta prosperidad que Dios habla, esta bendición económica en las finanzas, estamos hablando de dinero específicamente, de bienes materiales, pues sufrió este deterioro en el hombre. El corazón del hombre se empezó a corromper y empezó a pelear por esas bendiciones económicas, por esa prosperidad. El hombre dejó de poner sus ojos en Dios, hablo del ser humano, hombre y mujer, dejaron de poner sus ojos en Dios y empezaron a tratar de conseguir con su esfuerzo, a veces de mala manera, abusando de los demás, han tratado de conseguir riquezas materiales. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Jesucristo rescató nuestra vida, rescató, entre otras cosas, nuestra economía. Porque recordemos que somos salvos de la ira de Dios y somos salvos justamente de esta maldición. La gracia que Jesucristo ganó con su sangre es la que nos posiciona. Dice la Biblia que lo que perdió el primer Adán con el pecado, el segundo Adán, que es Jesucristo, lo recuperó para nosotros.
Toda esa bendición que era el plan de Dios original, lo recuperó Jesús para nosotros. Y de la misma manera que estaba establecido para Adán y Eva, sus ojos no estaban puestos en la bendición, sus ojos debían estar puestos en Dios. Esa es la forma en la que el Señor quiere que nosotros como sus hijos nos conduzcamos. Nuestra economía como hijos de Dios no depende de la economía mundial y tampoco depende de la maldición que rige al mundo. Nuestra economía depende del poder de Dios y de sus promesas. Eso es estar bajo la gracia. Estamos del lado de la bendición. Ahí en Deuteronomio 28 recordemos que está claramente descrita la bendición para los que obedecen y procuran cumplir y guardar los mandamientos de Dios, y la maldición para los que desobedecen. La economía está implícita en estas bendiciones y en estas maldiciones. Y el poder de Dios y sus promesas se derraman sobre nosotros cuando le creemos y le obedecemos, cuando vivimos por la fe. Y vivir por la fe y obedecer a Dios es poner nuestros ojos en Él, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en las riquezas y no en las bendiciones. Estas llegan a nosotros como una añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia, porque es en ese lugar donde la bendición de Dios que enriquece y no trae tristeza a nosotros, es ahí donde se encuentra, en el reino de Dios, en la justicia de Dios. Sabemos que el amor al dinero es raíz de todos los males, y el servir al dinero en lugar de servir a Dios es pecado. Estas dos condiciones del corazón, el amar al dinero y el servir al dinero, nos apartan absolutamente de Dios, y contrario a lo que el hombre cree, contrario a lo que el hombre espera, de llenarse de bienes materiales y de riquezas, y que esas riquezas y todas esas posesiones le traigan la felicidad, lo único que le traen es destrucción a su vida terrenal y a su vida eterna. ¿Cuántas veces vemos hombres y mujeres, jóvenes, niños, a los que se les da todo lo que quieren? Se les da materialmente lo que desean, la moto que quieren, el juguete que quieren. A veces ni lo quieren, nada más es esa codicia, es esa actitud de berrinche, y los padres se los proporcionan. Pero como sus ojos están puestos en esas riquezas se encargan de destruirlos. Porque el que sirve al dinero va a pagar las consecuencias, y el que ama al dinero va a pagar consecuencias terribles. Las bendiciones de Dios son para servirnos a nosotros, pero cuando una persona sirve al dinero, ama al dinero y a las posesiones, y controla a los demás, manipula a los demás a través de ese dinero que tiene, a través de esas riquezas que Dios le dio, sean muchas o sean pocas, una persona está en pecado, y la paga del pecado es la muerte. Hablábamos de jóvenes, de niños que van creciendo con ese concepto de que tienen todo lo que desean o todo lo que los padres les pueden proporcionar, y después esos propios bienes, esas posesiones son los que los destruyen. Quedan paralíticos manejando ebrios en un auto o en una moto, o se pierden o son secuestrados porque ostentan todo esto, y ese dinero les sirve para asistir o acudir a lugares prohibidos, a lugares donde hay vicios, donde hay depravación, donde hay desorden. Muchos se mueren, otros quedan
infectados de enfermedades de transmisión sexual. Y así los adultos. Hay gente que tiene tanto dinero y está tan vacía por amar al dinero, por poner sus ojos en lo que no bendice a su vida. Porque el único digno de adoración, el único digno de que pongamos nuestros ojos sobre Él es Jesucristo. Dios es el Todopoderoso. Recordemos que Jesús lo dijo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Así que esto hemos estado aprendiendo. También hemos estudiado y hemos visto en la palabra de Dios que este es un tema que Dios quiere tratar con nosotros, porque Él es dueño de todo. El dinero no es inmoral y no es falto de espiritualidad. El tema del dinero es un tema que se debe hablar en la iglesia. Se debe instruir con la palabra de Dios a los cristianos para que hagamos lo que conviene. Porque la economía la inventó Dios. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando conocemos su palabra, en primer lugar empezamos a vivir en una libertad, no siendo esclavos ni de las riquezas ni de la pobreza, siendo siervos de Dios y recibiendo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y además el Señor nos enseña a administrar esos recursos que Él pone en nuestras manos. Entonces, el Señor habla claramente con nosotros en la Biblia y, bueno, nos enseña varias cosas. La primera es que el dinero es de Dios. El dinero le pertenece a Dios como todo lo demás, incluida nuestra vida, nuestra familia y nuestras posesiones. En segundo lugar, el dinero es una bendición porque lo dio Dios como un instrumento, como un medio para suplir nuestras necesidades y para bendecir a los demás. Recordemos que el dinero es una bendición. Cuando la gente se aparta de Dios y le desobedece, y ese dinero, en lugar de servir como instrumento, se convierte en el fin de la gente que intenta a toda costa enriquecerse y a toda costa tener bienes y propiedades, ese dinero se vuelve en un amo o en un Dios con minúscula, en un ídolo se vuelve para el hombre y entonces lo empieza a oprimir. Así que el dinero es una bendición en tanto que nosotros hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, el dinero tiene un propósito, como todo en nuestra vida, que es glorificar a Dios. Dios pone esos recursos en nuestras manos para que le demos honra y gloria a Él. Amar y servir al dinero, como hemos dicho, es pecado. Y hemos visto, el viernes pasado estuvimos hablando de la condición del corazón para que reconozcamos cuando estamos amando el dinero. Los invito a ver este estudio para aprender más sobre el tema y para ver exactamente y analizar nuestro corazón cuando está en esta condición de amor al dinero. Porque decíamos, no solo los ricos aman al dinero. La angustia, el depender del dinero o el estar angustiados por no tenerlo en lugar de confiar en Dios, eso también es un síntoma de amor al dinero. Entonces, bueno, les repito la invitación, les reitero la invitación para ver la primera y la segunda parte de este estudio. Ahora, también el Señor nos indica cómo administrar el dinero de acuerdo a su voluntad. Y bueno, entremos a este punto específico de administrar el dinero de acuerdo a la voluntad perfecta y agradable de Dios. En primer lugar, es necesario tener un corazón agradecido con Dios. Cuando por cada bien, por cada ingreso que tenemos, sea
a través de una empresa, sea a través de un servicio, sea de prestar nuestros servicios, de un negocio, aún el dinero que recibe una mujer para administrar en el hogar como gasto, una mujer que no tiene un trabajo fuera de casa, pero que su trabajo es ser esposa, ama de casa y mamá. También los chicos reciben su mesada, es decir, todo el ingreso que tenemos debemos agradecerlo a Dios y ser obedientes, pagando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Esta es probablemente la cita más mencionada cuando enseñamos acerca del diezmo y de las ofrendas. Cuando el viernes pasado hablamos, para los que todavía tienen ahí dudas de si el diezmo es obligatorio en este tiempo o no, bueno, ahí pueden encontrar todos los versículos que sustentan que Jesús jamás anuló la ley del diezmo y es necesario, es obligatorio pagarle a Dios la 10ª parte de lo que Él pone en nuestras manos. Primera, porque, repito, el dinero es de Dios. Segunda, porque Él diseñó la economía y Él nos hace desprendernos del 10%, básicamente, para enseñarnos a temerle, para enseñarnos a obedecerle y a no poner nuestros ojos en las riquezas y a confiar en Dios, sabiendo que el 100% bajo maldición no hay fruto en nuestra vida. En cambio, el 90% que queda con la bendición de Dios, esto trae abundancia a nuestra economía. Jesús dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo, donde nada los corrompe, donde los ladrones no los roban. Y de acuerdo a este fundamento, bueno, pues estas son las matemáticas de Dios, ¿verdad? Lo que sembramos en el cielo, lo que invertimos en el cielo, es lo que permanece. Entonces, si nosotros ganamos 100 pesos o dólares, o de acuerdo a la moneda de tu país, si ganas 100 unidades y pagas el diezmo, cualquiera pensaríamos que nos queda. Y te pregunto, ¿cuánto te queda? Pues probablemente pienses, bueno, me quedan 90 unidades o 90 pesos. Pues en realidad, de acuerdo a las matemáticas de Dios, nos quedan los 10 pesos que invertimos en el cielo, porque lo demás nos lo gastamos. Y lo que realmente estamos invirtiendo con el pago de los diezmos es un seguro. Así como tenemos que comprar el seguro del auto, que tiene un pago de una prima, pero cuando requerimos, por cualquier circunstancia requerimos, el gasto es mayor, hay quien responde, hay una empresa aseguradora que responde contra una pequeña prima o pequeño pago, responde la empresa. Bueno, Dios inventó esos seguros. Dios responde y de acuerdo a lo que nos explica Malaquías 3:10, dice el Señor, primero, que quien obedece a Dios y confía en Él y paga el diezmo, le probemos porque abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y segundo, algo muy importante, dice que Él reprenderá. En lugar de que nosotros tengamos que estar reprendiendo al devorador, Él lo va a reprender por nosotros. Él ya está haciendo esa parte en nuestra vida. Sabemos que el devorador es el diablo.
Su ministerio es matar, robar y destruir. Entonces el Señor reprende al diablo. El diablo está a servicio de Dios. Y Dios lo reprende para que no nos robe el fruto de nuestro trabajo. El diezmo es un impuesto. Y en todos los países sabemos que cuando no pagamos los impuestos al gobierno, el gobierno viene y ¿qué hace? Embarga, confisca los bienes para cobrarse esos impuestos que no pagan las personas. Es lo mismo. El devorador es el instrumento que Dios usa para embargar los bienes a quien no obedece a Dios, a quien no le paga los diezmos. Esto es lo que nos está explicando aquí en Malaquías. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, las cosas son diferentes, porque el contexto de este versículo es: ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Esto es Malaquías 3:8. Esto es lo que Dios nos enseña. Así que lo primero que tenemos que hacer con el dinero que Dios pone en nuestras manos es agradecerle y ser obedientes y fieles a Dios y pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El diezmo ya dijimos que es la 10ª parte y es obligatorio. La ofrenda es obligatorio pagarla, pero la cantidad entonces depende de nuestro corazón esté ligado con Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o por aflicción, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, la ofrenda es para bendecir a los siervos de Dios. Ya dijimos que el diezmo se paga en la congregación donde yo me alimento espiritualmente. Se lo pagamos a Dios y Dios decide que se lo da a los ministros. Es para su sustento de su familia, es para pago de todos los servicios del lugar donde nos congregamos. Y también hablamos previamente en la primera y segunda parte de que los ministros, si Dios les da suficientes ovejas para subsistir dignamente con los diezmos y las ofrendas, está bien. La Biblia dice que Dios ordenó a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero hay otras congregaciones donde Dios les da pocas ovejas a los pastores y también es bendición que usen sus otros dones y sus otros talentos para trabajar y administrando el tiempo pueden, apacentar a la grey y también pueden mantener a sus familias dignamente, con un oficio, con una profesión, con una empresa, con un negocio. Entonces, pero los diezmos se pagan. Las ofrendas son para bendecir, decimos, a los siervos de Dios. También cuando se requiere algún pago extra, también ofrendamos, pero
Una más, las ofrendas también son para hacer buenas obras, como dice aquí, que están preparadas por Dios para bendecir a otras personas, a los hermanos en Cristo y también a los necesitados. Porque cuando Dios nos da esas cantidades de dinero, mucho, mediano o poco, Dios determina para qué se va a utilizar el dinero, y el dinero también es para bendecir a los necesitados. La Biblia dice que si teniendo recursos económicos no ayudamos a los necesitados, a los hermanos que lo necesitan, entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Y así debemos nosotros dar. Pero ¿de qué depende esa cantidad? Bueno, en primer lugar, de que estemos conectados con Dios y seamos sabios. Algunas personas tienen don de repartir o de dar, de acuerdo ahí a Romanos 12, que nos habla de los diversos tipos de dones. Y hay gente que no le cuesta trabajo quedarse aún sin comer para darle a los demás, a los necesitados. Debemos ser sabios, porque Dios nos enseña a administrar y a dar como corresponde. A veces cuando damos a personas flojas, estamos siendo piedras de tropiezo. Aún en casa, cuando le damos dinero a los hijos que son desobligados, que son desobedientes y que utilizan el dinero para vicios o para hacer cosas fuera de orden, estamos siendo piedras de tropiezo para ellos. Debemos ser administrados. Hablábamos que como padres no podemos usar el dinero para chantajear a nuestra familia, pero esto no tiene nada que ver con la disciplina. El dinero que se le da a un hijo es un privilegio para sus gustos personales, para sus gastos personales. Hablamos de que el chantaje viene cuando los padres pelean, por ejemplo, o están separados y el padre de familia, para tener a los hijos de su lado, pues les empieza a comprar todo lo que quieren, o si no, si están a favor de la mamá o viceversa, a favor del papá, entonces empiezan a restringirles el dinero necesario para estudios o para algún gusto que quieren. Eso es chantajear y manipular con el dinero. Pero debemos ser sabios en la administración. Hablábamos que en algunas congregaciones es tremendo este activismo donde se sangra a las familias con tanta pedidera de dinero que no viene al caso. No es básico, debemos ser sabios. A veces tienen eventos de todo tipo durante todo el año. Y entonces es pedirles dinero, pedirles comida, pedirles ofrenda, participación, llevar invitados, llevar cosas. Debemos ser guiados por Dios. Y si estamos creando problemas económicos en familias, como siervos, vamos a dar cuentas al Señor por la forma en la que estamos administrando los recursos materiales y los recursos humanos. Seamos sensatos. Dios no hace ese tipo de cosas. Todo esto viene del humanismo y de que queremos servir a Dios de nuestra forma y conforme a nuestro brazo de carne y no guiados por el Espíritu Santo. Así que a veces pensamos que la unción y la dirección del Espíritu Santo solo sirve para predicar a los que compartimos la palabra, pero esto no es así. La unción de Dios y la dirección del Espíritu Santo sirve para absolutamente toda nuestra vida. Eso es ser cristiano. Las otras formas son religiosidad y posteriormente vamos a hablar de este tema. Pero un cristiano hace todo para el Señor y todo en su vida debe estar guiado por Dios, desde la pequeña hasta la mayor decisión, cada día, cada instante. Asimismo, hay personas que tienen un don de administración y malentendido y bueno, tampoco reparten mucho que digamos, ¿no? No dan, no abren su mano para bendecir a otros. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más.
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No puedes retener en tu mano el dinero de Dios. Así sea para bendecir, para pagar el diezmo, para pagar las ofrendas o para pagar los gastos de tu casa, de tu familia o en tu iglesia también. No retengas más de lo que es justo, más de lo que Dios te ordena, porque el dinero es para disfrutarlo, para recibir bendiciones, para tener cosas lindas. Pero si retenemos lo que no nos corresponde, aquí dice claramente que venimos a pobreza. El mundo siempre enseña lo contrario a lo que dice la Biblia y provoca el caos en la vida de los hombres y de las mujeres. Por hacer las cosas al revés de lo que Dios ordena, por querer acumular, o los que son acaparadores de alimentos, acaparadores de cosas, los que provocan alzas y bajas en la bolsa por retener las acciones, todos estos movimientos económicos en el mundo por causa de la codicia del hombre, de amar al dinero, de ser desordenados, de abusar de los dones que Dios les da y de los recursos que Dios les da. Todo esto es un caos por desobedecer a Dios. Ahora, en segundo lugar, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Decimos que el dinero tiene un propósito. El dinero, Dios le da objetivos claros para suplir las necesidades familiares y disfrutar las bendiciones de Dios juntos. Quien no administra el dinero sabiamente con su familia y va y lo despilfarra, por ejemplo, el padre de familia, el esposo que va y despilfarra el dinero con amigos, con amigas, con mujeres extrañas, en vicios, en comprarse cosas innecesarias, nada más por el capricho de ser el que gana el dinero, entre comillas, porque si Dios le cierra el trabajo o le quita la salud, pues no va a ganar absolutamente nada. Un hombre, aún los cristianos, que son los que tratan de controlar a la familia, a la esposa, por medio del dinero, de castigarla si no hace lo que él quiere y cumple sus caprichos, y si no lo trata como el rey de la casa, o viceversa. Hay mujeres que son todo el tiempo lo están demandando al esposo, no lo respetan, lo menosprecian si no cumple con sus grandes expectativas de complejo de reinas. Es tremendo porque se comportan de esta manera y traen verdaderos conflictos a la economía familiar. O hijos acostumbrados a demandar de los padres y los padres supliendo y cumpliéndoles todos sus caprichos o todos sus desastres, ¿verdad? Chocan, destruyen, rompen, desde que son pequeñitos van y rompen algo y después los padres lo tienen que pagar y se meten en problemas económicos. Entonces, o compras inútiles, ¿no? Complaciendo a los hijos, todo lo que se les ocurre. Hay hasta programas de padres que se endeudan para que sus hijos participen, o sus hijas especialmente participen en estos concursos de belleza o de popularidad tremendamente. La Biblia dice en Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cuántas veces hemos comentado anteriormente? ¿Cuántas veces compramos algo en la emoción del momento, o que está en oferta, o que aparentemente está en oferta, porque a veces le suben el precio y luego le ponen un descuento ahí para atraernos con mercadotecnia, o porque está de moda, o porque ese afán de tener todo lo que uno ve? ¿Cuántas veces compramos algo y al final nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿para qué gasté o para qué me endeudé por algo que ni necesito o no es indispensable?
debemos ser sensatos y coherentes a lo que estamos viviendo. Muchas veces Dios nos prueba y hemos hablado de que el ser cristiano no es ser archimillonario. Hay cristianos ricos, hay cristianos de clase media y hay cristianos que tienen un nivel sencillo, pero Dios provee, Dios no deja ningún justo desamparado, no permite que nuestra descendencia mendigue pan. Y hay veces en que Dios nos prueba y nos cierra las puertas en lo económico para probar nuestro corazón, para limpiarnos de ese amor al dinero que por ahí está escondido y todavía no detectamos. Y en estos tiempos debemos ser sensatos. Y cuando hay abundancia también, el dinero no es para despilfarrarlo, el dinero es para administrarlo. Y hay que saber aún tener ahorros, pagar seguros, ser sensatos, ser dirigidos por Dios para hacer lo que debemos hacer. No podemos tener el mismo vestido en 10 colores, ni los mismos zapatos en 20 colores, ni necesitamos 40 pares de zapatos. Eso es insensato, debemos ser coherentes. Esa forma que tienen algunas personas o a mucha gente que tiene de verdad cantidades importantes de dinero, no es para hacer cosas tan estrafalarias o tan extravagantes. Es para disfrutar ese dinero, pero también es para administrarlo y bendecir a los más necesitados. Empresarios que están ganando suficiente dinero para sostener a sus familias de una manera holgada y bonante, no pueden estar explotando a sus empleados. Esto es un pecado. Esto es un amor al dinero y un servir al dinero. Tenemos como cristianos que dar ejemplo en pagar salarios justos, en bendecir, como acabamos de leer. Hay quien retiene más de lo que es justo y viene a pobreza. Ahora, en tercer lugar, daremos cuenta de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Cómo es que vienen esos recursos? Bueno, no dependemos del trabajo, no dependemos del dinero y no dependemos de los bienes. Dependemos de Dios. Dios nos da instrumentos para desarrollar y tener esos recursos. Esa es la forma en la que Dios estipuló la bendición en nuestra vida. Dice la Biblia claramente que el que no trabaje, que no coma. Dios es un Dios real. Y ese Dios real bendice un talento o 2 talentos o 5 talentos o 10 o los que Él nos haya dado. No importa si nada más tenemos un talento. Dios se va a encargar de bendecirlo y de multiplicarlo en nuestras manos y de hacerlo prosperar en nuestras manos. Cuando somos diligentes y cuando le obedecemos y ponemos a funcionar esos dones y esos talentos, porque los talentos honran y glorifican a Dios, ya sea en ministerio o en trabajo, por igual. Ya hablamos de que no hay secular y espiritual en Cristo. Somos hijos del Altísimo, le adoramos en espíritu y en verdad, y lo que hacemos le glorifica y es espiritual nuestra vida. Ya sea como amas de casa, como vendedores, como doctores, como obreros, como personas de intendencia o de limpieza, no importa el trabajo que hagamos, porque tenemos los dones para ponerlo a funcionar. Y nadie es más o menos que otros, ya sea que tengan más dones o menos dones. Y tampoco tenemos ninguna autorización de Dios para juzgar a los demás. Personas que le dan el valor a los demás o ellos se lo atribuyen por tener muchas posesiones materiales. Nadie vale más que la sangre de Jesucristo. Es la que nos da identidad y nos da valor. Los hijos de Dios solamente venimos a ser sus hijos a través de la sangre de Jesús.
El que no ha venido y se ha rendido a Dios y la sangre de Jesucristo lo ha limpiado de todo pecado, no es hijo de Dios. Y ese es el valor que tenemos como seres humanos. Hijos de Dios o hijos del diablo. Esa es la división que hace Jesucristo y no tiene nada que ver con niveles socioeconómicos, con posesiones materiales o con carencias. Unos Dios los prueba, otros les da menos y otros les da más. Y nadie vale más o menos por los talentos o por las posesiones que tiene. Cuando comenzamos a hablar de este tema, empezamos a hablar de la parábola de los talentos. Recordemos que llegó el Señor, el dueño de todo, y le dio a un siervo 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Sabemos lo que pasó con el de 5 y con el de 2, y los multiplicaron y duplicaron esos talentos, y bueno, Dios se gozó y ellos disfrutaron de esa bendición, de ese gozo de su Señor. Y el que lo enterró, pues pagó las consecuencias. Fue desechado del Señor y le fue arrebatado aún lo que tenía. Ahora, nosotros analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces no somos totalmente fieles? A lo mejor no corremos y enterramos nuestro don o todos los dones que tenemos. Pero en algunas ocasiones Dios nos da varios dones. No hay una sola persona en este mundo que no tenga dones y talentos. Y no uno, varios. Algunos más y otros menos. Algunos en las artes, en las ciencias, en los oficios. Algunas personas son magníficas cocinando, otros aún, por ejemplo, pintando casas, construyendo. Todas las personas tenemos dones y talentos. Pero resulta que cuando no somos guiados por Dios y queremos actuar de acuerdo a nuestras emociones o a la educación que recibimos o a lo que nos conviene, pues empezamos a escoger, ¿no? Entre los dones que tenemos, los talentos que tenemos, pues empezamos a escoger los que más nos gustan o más nos emocionan. Por ejemplo, hay veces que en la congregación hay jóvenes que cuando tienen el talento de la música, bueno, pues se dedican totalmente y quieren convertirse en lugar de adoradores, bueno, pues ahora son cantantes, ¿no? Y se meten a cursos y están ahí, pero ¿por qué? Porque estos talentos de la música pues traen mayor reconocimiento, más popularidad en la congregación, ¿no? Los jovencitos que están en la alabanza como que son los más populares ahí entre las chicas o viceversa. Y entonces empezamos a escoger a veces los que nos gustan más o los que nos parecen más emocionantes, ¿no? Y los otros talentos simplemente los enterramos o los guardamos en un cajón ahí olvidado por miedo a no hacer lo que Dios nos dice, o por miedo porque qué tal si me va mal y qué tal si fracaso y yo tengo capacidad para vender, pero pues mejor no, porque qué tal si me dicen que no a la primera, o por pereza, ¿verdad? Muchos de estos jovencitos se auto establecen como ministros de alabanza para no buscar un trabajo y para no esforzarse. Entonces están dedicados a esto y están tratando pues de que la iglesia les provea y de que participar en conciertos y en todo esto que les genere dinero fácil, cuando tienen otros talentos que pueden poner a trabajar. Pero la pereza hace que, bueno, entonces se dediquen totalmente a este talento que tanto les gusta. A veces por amargura escondemos nuestros talentos, porque nos rechazaron de pequeños y nos dijeron, no, tú no sirves para eso, aunque Dios te haya dado ese don y ese talento. ¿No? A veces nuestros propios padres nos dicen, tú no servirías para esta profesión o para esta.
porque no haces lo que yo quiero, o porque yo te califico. Déjame decirte una cosa, Dios es el que nos califica. Dios le dijo a Jeremías, antes de que nacieras, antes de que te formara, yo te escogí, te formé y te escogí por profeta a las naciones. Lo que los demás digan no tiene validez ante lo que Dios diga. Muchas veces por esa amargura, por esa frustración, ¿cuántos pintores han sido frustrados porque alguien les dijo, no, tú no te dediques a eso? ¿Cuántos científicos han sido frustrados por que alguien les dijo, ay, las mujeres no sirven para eso, los hombres no sirven, tú no puedes con las matemáticas? Todas estas palabras, todas estas detracciones que lastiman a los demás hace que muchas veces por esa amargura o en algunas otras ocasiones porque ni sabemos que tenemos los talentos. Personas que son sumamente dominados por otros, como hemos hablado en el tema de la manipulación, aun por amigos o por hermanos o por los padres, a veces ni siquiera se atreven a descubrir el talento oculto que tienen. Y esto resulta porque no estamos conectados con Dios. Nos damos cuenta cómo necesitamos al Espíritu Santo hasta para que nos revele esos dones y esos talentos que tenemos. Por eso hay tanta gente frustrada, haciendo algo que no quieren, porque no han descubierto los dones, porque no están conectados con Dios, porque Dios es el que abre las puertas para que desarrollemos esos dones y esos talentos. Y los usa Dios para bendecirnos. La viuda de Sarepta, que tenía en su casa una vasija de aceite. Ese talento que Dios le puso en las manos, Dios lo usó. Dios lo usó para prosperarla, para salir de deudas, para liberar a sus hijos de ser esclavos. ¿Cuántas veces hay mujeres que están allí frustradas, pensando que no pueden hacer nada y guisan tan delicioso? Y pueden hacer. En una ocasión conocí a una mujer que su esposo la dejó y ella no sabía hacer nada. Era una niña de familia rica, pero ella no sabía hacer nada aparentemente. Y lo único que sabía era hacer un pan, croissant se llama en francés, rellenos de chocolate. Y cuando se vio en la necesidad con 3 hijos, que no tenía para darles de comer, tenía muy pocos recursos, empeñó algo, compró lo necesario y se puso a hacer estos panes. Y salió con sus vecinas, les tocó y los empezó a vender. Esa señora, al cabo de 10 años, tenía un emporio en eventos, en banquetes. ¿Por qué? Porque puso a funcionar sus dones. Porque hay personas que usan sus dones para corrupción, para destrucción. Gente que es líder, por ejemplo, que tiene ese don de liderazgo y son dictadores, se convierten en líderes religiosos manipuladores y destruyen, o en empresarios que explotan a los empleados, que abusan de su autoridad y bueno, usan esos talentos de esa manera equivocada. Pero hay gente que usa esos dones y esos talentos para hacerlos funcionar con una pasión y una eficacia extraordinaria. Hay deportistas tremendos que logran metas muy, muy altas, aún medallas olímpicas. También hay médicos que descubren vacunas, que con una pasión se dedican como instrumentos en las manos de Dios para salvar vidas, para sanar. Hay bomberos que ponen su vida por rescatar y por apagar los incendios y por rescatar a personas ahí en este tipo de situaciones tan difíciles. Existen arquitectos que crean unas construcciones hermosas, ingenieros que crean verdaderas obras de puentes, carreteras, albañiles que levantan casas, que trabajan con estos profesionales con una pasión, panaderos, enfermeras, amas de casa que atienden y cuidan a sus hijos con una devoción a sus esposos, son fieles,
siempre están dispuestas, haciendo todo lo mejor, lavan los trastes de una manera extraordinaria, siempre tienen la ropa limpia, arreglada. Sus hijos y su marido las reconocen como unas excelentes mujeres, padres de familia que trabajan, a veces de veladores o a veces haciendo trabajos sencillos, pero Dios prospera la mano diligente. Dios bendice al que usa sus dones y sus talentos para glorificar el nombre del Señor. La manera de vivir en la bendición de Dios y fructificar a través de estos talentos es, como decimos, estar en la presencia de Dios, es estar conectados con el Espíritu Santo, obedeciendo su palabra, porque las bendiciones son consecuencia de glorificar a Dios con nuestro trabajo, con nuestros dones y nuestros talentos. Aún los estudiantes, ese es su trabajo. Servir en casa, ayudar en casa. Aún algunos estudiantes trabajan y estudian con ese ahínco, con esa prestancia, esa diligencia, y traen fruto a su vida porque Dios bendice. Dios bendice al que se esfuerza y al que es valiente. Y estos dones tenemos que hacerlos prosperar. Dice 2 Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, dice aquí, que pertenecen a la vida y a la santidad, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tenemos viene de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No es sino a través de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, que podemos recibir estas bendiciones. El que desconoce la bendición es fácilmente engañado, como hablábamos con estas doctrinas de que los cristianos deben ser pobres y los pastores deben ser pobres. El desconocimiento de la Biblia trae este tipo de problemas, y a la iglesia de Dios estamos hablando. El mundo vive bajo la maldición de Dios, pero nosotros vivimos bajo la bendición pagada por la sangre de Jesucristo. Y sigo leyendo. Para que por ellas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Nos damos cuenta? No podemos separar nuestra vida. Esto es lo espiritual y esto es lo secular. Todo viene de Dios. Todo tenemos que estar ligados al Padre. Su naturaleza debe reflejarse en nosotros para que lo manifestemos en la vida natural, en nuestro cuerpo, mediante nuestro trabajo, mediante las cuestiones materiales. Tenemos que estar conectados con Dios. Dios no separa. Dios no hace ese tipo de doctrinas donde se separan la economía de la espiritualidad y las predicaciones del trabajo. Aquí no hay separación. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que estamos hablando. Nosotros no tenemos puestos los ojos en el dinero, ni amamos al dinero, ni servimos al dinero. Todo se corrompió cuando el hombre pecó. Todo es corrupción. Hay concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia que tenemos al pecado. Algunos a los vicios, algunos más al amor al dinero, algunos otros a las depravaciones. La concupiscencia es eso. Nosotros no participamos de esto. Nuestra vida tiene que ser en santidad y conectados con Dios. Y sigue diciendo aquí Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia, es ese talento que Dios nos dio, es poner esa pasión para hacer funcionar los talentos que tenemos. A la virtud, conocimiento. La forma en la que podemos desarrollarnos
es capacitándonos, es aprendiendo para desarrollar esos talentos. Las parábolas son historias cortas, pero no nos dice todo el proceso con el que el siervo que recibió 5 talentos los puso a funcionar. Bueno, debemos capacitarnos para poner a funcionar los talentos. Si tú haces pasteles, pues aprende más recetas de pasteles, aprende diferentes tipos de masa, aprende a funcionar. Si tú eres ama de casa, pues aprende nuevas técnicas de doblar la ropa, de lavar la ropa. Todo es importante para Dios. Nadie puede menospreciar el trabajo de los demás. Todos somos importantes para Dios y todos los talentos son importantes. Y dice que al conocimiento debemos añadir dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad o santidad. A la santidad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué nos dice esto? Porque los dones y los talentos sin el carácter de Cristo se pierden o se corrompen. Hemos dado ese estudio del carácter de Cristo. Te recomiendo que lo veas. Cuando no tenemos el carácter, el dominio propio, ¿de qué le sirve a un director de una empresa, un ingeniero, no sé, un administrador, si no sabe tener dominio propio y el carácter de Cristo y mansedumbre y santidad y tiene una vida de desorden y entonces acosa a las empleadas y es un vicioso? ¿En qué va a terminar esa persona? En un fracaso rotundo, porque corrompe sus dones para desarrollar sus concupiscencias. Y dice la Biblia que el amor es lo primero. Y el que no ama es porque no conoce a Dios. Nos damos cuenta que cada trabajo y cada don y cada talento que desarrollamos tenemos que estar conectados con Dios para que ese carácter de Cristo, esa paciencia, ese amor, todo el fruto del Espíritu Santo se manifieste a través de nuestros dones y nuestros talentos, en el lugar en el que estemos desarrollando, en el lugar en el que estemos trabajando. Dios nos da sabiduría en cada trabajo que tengamos. Dios es el que nos da esa sabiduría. Dice en Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y ya sea trabajo, negocio, gasto, finanzas, leamos la palabra de Dios y ahí nos dice que lo que sirve para el sostenimiento o para el sostenimiento de nuestros empleados, ahí lo describe el Señor. Dios hace abundar nuestras bendiciones cuando le obedecemos y no dependemos de cuántos talentos tenemos ni del trabajo que desempeñemos. Esto debe quedarnos muy claro. La bendición y la prosperidad que Dios da en lo que nosotros desarrollamos no depende de que si tenemos más o menos talentos. Ese gozo y esa paz y esa bendición económica que Dios nos da y ese fruto que tenemos de nuestro trabajo viene de Dios. Nosotros solo obedecemos y desarrollamos nuestros talentos y Dios se encarga de abundarnos y a veces, y si nuestro trabajo tiene un salario pequeño, Dios lo multiplica. ¿Cómo? No lo sé, pero sobrenaturalmente nos damos cuenta que Él nos provee y nos provee a través de un hermano, o cuando pasamos por situaciones difíciles, Dios trae y bendice y nos provee y Él paga nuestras deudas. Y así como hizo con Elías, trae cuervos, trae instrumentos de provisión para darnos de comer, para bendecirnos, para proveernos. Si nosotros le obedecemos, y no debemos temer, no temas, confía en Dios. Todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28. Y quiero terminar con Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el dueño de todo.
Yo te pido que bendigas a cada uno de los que están viendo este video. Te pido que esta palabra llegue a cada corazón, impacte nuestra vida, Señor, impacte a todas las personas y a todas las familias que están recibiendo esta palabra y sean transformados y haya fruto al 100 por 1 en su economía y haya bendición abundante y provisión en medio de esta economía mundial. Muestra tu gloria, Señor, en tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos, los esperamos el próximo viernes y gracias. Les declaramos una semana llena de bendición y de prosperidad. Buenas noches.